Bueno chicos, esta es la segunda parte de lo que es el fetch, o sea la introducción que le estamos dando el fetch para hacer tu request de HTTP. Entonces nosotros vamos ya a iniciar con la creación del archivo PHP. Nosotros habíamos quedado en el primer video hasta aquí y entonces le estamos dando seguimiento a todo esto. Entonces yo lo que voy a hacer es venir en la carpeta donde yo estoy trabajando, entonces en FrameEnd, bueno, voy a crear un folder donde voy a poner include porque voy a trabajar con PHP y directamente dentro voy a crear un archivo que se va a llamar employers.php. Ok, lo que voy a hacer es crear clase. Entonces, como es una clase que voy a crear, siempre es bueno tener el costumbre de poner el punto de inicio. Por ejemplo, yo le pongo CLS de class. Entonces, yo lo identifico rápidamente en mis archivos de que eso contiene una clase. Entonces, CLS employees, quiere decir clase de empleados. Entonces enter y ya empezamos ya a trabajar con lo que son las clases. Le vamos a dar introducción a esto rápidamente. Lo que vamos a hacer primero, tenemos que decirle al archivo que vamos a empezar a trabajar con PHP. ¿Y cómo lo hacemos? Primero le damos inicio PHP y luego lo encerramos, pero esta vez no lo vamos a encerrar porque vamos a iniciar solo con PHP y como el contenido va a ser solo PHP, no hay problema. Vamos a declarar la palabra reservada class y luego viene lo que es el nombre, en este caso employers. Dentro de la clase de employers es donde yo voy a declarar todo lo que necesito. Entonces lo que voy a hacer es declarar una variable porque es el que va a contener todo lo que son los credenciales de la base de datos y esto no tiene que ser pública porque por cuestiones de seguridad. Entonces yo lo que voy a hacer es private y luego lo que voy a hacer es PDO. Ahora lo que voy a hacer es que necesito que inicialice ese PDO ya con el contenido de la información de la base de datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Tenemos que entender lo que son los constructores. En el momento que nosotros declaramos un constructor, lo que hace el motor de PHP es agarrar ese constructor y utilizarlo. Pero si no hay uno, entonces lo que hace es el asignar uno en el momento de hacer una referencia a la clase. Primero, vamos a crear public function Bueno, ya tenemos nuestro constructor, entonces aquí en este constructor lo que tenemos que pasar es la palabra reservada this, porque vamos a tratar con nuestro variable PDO y aquí si se fijan no va el signo dólar. Entonces, como les mencioné, ya tienen que haber recibido un poquito de lo que es el OOP de PHP. Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es crear un nuevo objeto de PDO y aquí nosotros lo que tenemos que hacer es pasar una línea de cadena de carácter. Primero, ¿con qué base de datos vamos a trabajar? MySQL. Luego vamos a poner el nombre de la base de datos. Ok, ahora lo que voy a hacer es mostrarles la base de datos porque es necesario que vean el nombre de la base de datos porque si hay una equivocación va a haber un problema. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar la base de datos. Estoy trabajando, si se fijan, con MySQL Workbench. Entonces yo copio lo que es el nombre de la base de datos, vengo en mi archivo PHP y lo que hago es pegarlo. Pero antes de esto tengo que avisarle PDO de que el nombre de la base de datos es developers. Entonces, ¿cómo lo hago? Name, ahí si lo están viendo, entonces es igual a developers. Luego, después de esto viene lo que es el host. El host va a contener, en este caso es localhost. Localhost. Luego aquí nosotros tenemos que pasar el usuario, en este caso es root y el paso. Pero como estoy trabajando con SAM, entonces no tengo problema porque lo voy a dejar vacío. Ok. Aquí si se fijan ya he inicializado mi variable PDO listo para cualquier tipo de secuencia de llamado a la base de datos, de caso a MySQL. Entonces esta es la cadena que tienen que pasarle a PDO para que funcione. Fíjense bien y si hay una equivocación lógicamente nosotros nos daremos cuenta porque nos va a ejecutar un error en el momento que nosotros hagamos referencia al archivo. Ok, segundo. Lo que nosotros vamos a necesitar es una función pública. Le voy a llamar como search porque lo que vamos a hacer es buscar. No voy a pasar ningún parámetro, pero adentro lo que voy a crear un variable y le voy a llamar SQL. Aquí en este SQL es lo que vamos a crear la secuencia de la base de datos que se va a ejecutar. Entonces, si nosotros venimos aquí,
si se fijan aquí podemos ver de que en el momento que para seleccionar la base de datos, esta es la base de datos, entonces yo puedo copiar todo esto y venir, porque es un select lo que estoy haciendo, pero si yo deseo escribirlo también no hay problema, si se lo saben, select all from. Entonces en este caso, como se trata de la base de datos developers, entonces ahora es la tabla, el nombre de la tabla. El nombre de la tabla es employers. Pongo el nombre de la tabla, en este caso employers, termino la secuencia SQL. Ahora, lo que voy a necesitar es un variable statement y lo voy a asignar con this, el PDO, con una función que se llama prepare, y le vamos a pasar nuestro variable SQL que nos prepare la secuencia SQL. Ahora él nos va a devolver el contenido. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar o ingresar. Entonces nuestro variable statement va a empezar a ejecutar. Aquí ejecuta esta función, lo que tenemos que pasar es un arreglo, pero en este caso como nosotros simplemente queremos que traiga toda la tabla, no le voy a pasar ningún argumento. Lo cierro hasta ahí y ahora necesito un variable que contenga todo lo que venga de la base de datos. En caso lo voy a poner result, y en este resultado lo que va a contener es el statement fetch all. Esta función va a contener toda la información de la base de datos, y aquí nosotros podemos pasar un parámetro que me gusta pasarlo, que es el PDO, un estático. Lo que va a hacer es que nos va a devolver un arreglo asociativo. Ok, ahora ya teniendo esto, como nosotros vamos a trabajar con Ajax, entonces lo que quiero hacer es convertirlo en JSON. Más adelante tal vez tratemos el tema de JSON y ahí nosotros vamos a explicarle mucho más. La manera de convertirlo en JSON es bastante sencilla en PHP. Entonces echo y aquí JSON encode y le pasamos el valor resultado. Y hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra clase listo solo para ejecutar. Si se fijan, nosotros hemos dado de que este es nuestro propiedad privada, el modificador que va a setear, en este caso es un constructor personalizado, donde va a setear de que vaya teniendo ya listo todo lo que necesitamos de las credenciales de la base de datos. Ahora, en esta función pública, lo que va a ejecutar es esta línea de código. Ya teniendo listo esto, nosotros vamos a tener que preparar la parte del servidor. Vamos a hacer una pregunta en el servidor, en este caso, server. Si nos mandan mediante un método post o un método get, vamos a hacer la pregunta. Como nosotros estamos mandando, en este caso, aquí con el método post, lógicamente nosotros vamos a recibir este body, pero vamos a tener que ver con lo que son los headers, pero lo vamos a explicar más luego cuando ya presenten los errores, para que nosotros vayamos viendo paso a paso los errores y componer los errores. Ahora, lo que vamos a hacer es mediante post, lo que voy a hacer es copiar esto, o pueden escribirlo también. En este caso le estamos preguntando a PHP si con el método que nos está enviando, si es post, entonces que entre, y lo que va a hacer es crear un variable de empleado, va a ser nueva clase de employer. Ahora, como employers contiene toda la clase de employers, ahora puedo ejecutar sin problema la función pública de search. Ahora, employers, ejecútame search, y no le paso ningún argumento porque es una función que contiene. Si todo ha ido bien, tendremos resultado. Aquí en el URL lo que vamos a tener que pasar es el archivo. En este caso, si fijan, dentro de mi carpeta en Framing, donde yo estoy trabajando, tengo una carpeta que se llama Include. Entonces aquí lo que voy a hacer es Include. Dentro de Include tengo lo que es el CLS Employers. Ahí es donde yo quiero que mande a buscar lo que yo quiero traer de la base de datos. Entonces CLS employer.php. Como ese archivo ya está preparado para recibir el método post, entonces nos va a devolver una respuesta. Lo vamos a probar ahora. Vamos al navegador, lo ejecutamos. Si se fijan, aquí nos ha regresado, lo voy a expandir un poco para que lo puedan ver. Nos ha regresado un estatus de 200 y con un status text de OK. Primero lo que voy a hacer es cometer un error, y yo lo que voy a hacer es darle un URL escrito como antes lo teníamos para que veamos. Ahora, si yo expando, si se fijan, el status es 404. El status text, not found. ¿Vieron la diferencia? O sea, no encontró el URL que estamos pasando, o mejor dicho, el archivo con el nombre URL, no existe.
Entonces, es lo que quiere decir. Ahora, nosotros vamos a pasar un archivo existente y con respuesta. Ahora, lo que voy a hacer es refrescarlo. Ahora sí, ¿ya vieron? El status 200 y con status text, ok. Ahora, ya que tengo el ok, puedo avanzar. ¿Y cómo voy a confirmar? Vamos en Networks y aquí nosotros vamos a encontrar los archivos que se están llamando mediante las redes. Aquí en Networks, o sea, redes. Entonces le doy clic en este archivo. Aquí me va a desplegar los headers que más adelante, como les mencioné, que lo vamos a tener que ver. Entonces aquí en este espacio puedes ver muchas informaciones de lo que es el Ajax. Y ahora lo que vamos a hacernos es preguntar los parámetros que estamos pasando, que son el search. Si se fijan, request payload search, pero si se fijan no contiene nada. Lo que voy a hacer es escribir algo aquí. Le voy a poner hola, lo cargo, le doy clic y si se fijan estoy enviando la hola a la base de datos. Ahora, la base de datos, ¿cómo me ha respondido? Aquí le doy clic y si se fijan, a mí me ha respondido bien. Aquí ya tengo todo lo que es la información de la base de datos. Confirmemos. El ID 1 es con el nombre Juan. Base de datos, ID 1, nombre Juan García. Entonces todo ha ido bien. Ahora, si vemos de que la información está todo correcto, entonces nosotros podemos hacer uso de esta información. Ya lo confirmamos con la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es ver si lo podemos imprimir en la consola, porque si se fijan solo estamos imprimiendo la promesa. Entonces ahora vamos aquí a componer un poquito. Entonces la respuesta nosotros lo vamos a convertir en JSON y si se fijan este JSON ya trae integrado en la promesa dentro, es una función y esto lo que va a devolver con otro den, porque nosotros podemos poner cuantos dens nosotros queramos, porque den luego, pero esto lo vamos a utilizar solo hasta aquí y lo vamos a poner, llamar JSON y que nos imprima en la consola. Ahora lo que nosotros necesitamos es ver la información que viene de la base de datos convertido en JSON. Vamos a ir y cargamos. Ahora sí, ya lo tenemos. Ahora lo desglosamos y nos fijamos de que tenemos 0 y 1. Y si se fijan, con una secuencia tan simple como esta de JSON ya podemos convertirlo en JSON. Una de las maneras que muchos desarrolladores trabajan porque por su flexibilidad y menos peso y muchos más. Entonces JSON, en otros videos, si es que les interesa saber más de JSON, lógicamente pueden poner su comentario abajo y nosotros nos vamos a encender y intentar hacer un video especial para JSON. Pero JSON es un objeto de JavaScript, es un tipo de formato que nos da flexibilidad para hacer manipulaciones. Bueno chicos, lo espero en el siguiente video. Esto ha sido Ajax con Fetch y ya incluimos PHP. Si se fijan, aquí ya tenemos nuestra clase Employers y ya hemos hecho uso de esta clase. En el siguiente video vamos a desenvolver mucho más y vamos a ver mucho más código, empezar a complicar un poquito más, ver las funcionalidades que podemos lograr con esto. Ya estamos a punto de llenar nuestra tabla. Los animo a que sigamos viendo, sigamos compartiendo el video y comenten si algo no han entendido. Nosotros estamos por contestar porque estamos de cuarentena y aprovechemos el conocimiento a expandirnos.